El sacerdote dice entonces: yo te absuelvo de tus pecados. Pero ¿qué poder tiene el sacerdote si cuando a Jesús lo confronta, le dice: pero ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces el sacerdote debe de plantearse: ¿quién soy yo para perdonar pecados? Y sin embargo Dios participa de ese poder que solo Él tiene a través del sacerdocio. Así con Pedro, el que ha sido constituido gratuitamente por el Señor en roca firme para edificar su iglesia. ¿Quién es Pedro? Pedro es un hombre probablemente ya maduro, casado. No sabemos si la esposa vivía o no, pero la suegra sí, que es la que se menciona explícitamente en el Evangelio. No se nos menciona si ha tenido hijos o no. De oficio pescador. Y Pedro es una persona con una personalidad complicada. Iba a decir frágil, pero no necesariamente es frágil, sino eso, complicado. Y la mayor complejidad que Pedro tiene es el ser atrabancado. Es muy impulsivo, no piensa las cosas, actúa así, atreviéndose, pero con la misma impulsividad huye en el momento cumbre del ministerio del Señor. Quizá si a nosotros, pienso en los sacerdotes del tiempo actual, nos hubiera tocado hacer el casting para la selección de los apóstoles, por lo menos la gran mayoría no hubieran quedado, porque lo que humanamente se espera de un pastor y demás, sería difícil haberlo encontrado en los apóstoles. Pero al mismo tiempo esto se constituye en fuente de esperanza para nosotros, porque si el Señor tuvo el atrevimiento de llamar a Pedro y a Santiago y a Juan y etcétera, si tuvo ese atrevimiento, significa que podemos tener la certeza y la serenidad de que también tendrá el atrevimiento de llamarnos a nosotros. Y eso es bellísimo. Eso es bellísimo. Ya dijimos que el Señor ha dicho: yo conozco a los que elegí. Y como Dios, es eterno, es omnisciente, todo lo sabe. Dios no solamente sabe que vamos a pecar, sino sabe con total claridad y precisión cómo, cuándo y dónde vamos a pecar. El cura de Ars decía que la misericordia de Dios es tan auténtica, que no solo olvida los pecados pasados, los que estoy ahora confesando para perdonarme, sino también olvida los pecados futuros, porque Dios sabe cuándo, cómo y dónde los voy a cometer. Y sin embargo, hoy que me da el perdón, me lo da de forma auténtica. Si nosotros supiéramos que alguien a quien estamos perdonando va a fallar más adelante y supiésemos cómo, cuándo y dónde le perdonaríamos, es muy difícil. No digo imposible, porque habrá quien, pero de llano es muy difícil. Porque generalmente cuando perdonamos a quien ha faltado en el pasado, lo perdonamos bajo condición. Sí, pero no lo vuelvas a hacer. Dios sabe con certeza cómo, cuándo y dónde lo voy a hacer. Y aún así decide perdonarme. Entonces Pedro es una figura muy interesante, muy impulsiva, prototipo de la iglesia. En él se sintetiza de alguna manera el misterio de la iglesia, y podemos decir en él y Juan, porque son dos aspectos fundamentales de la iglesia: el aspecto como más institucional en Pedro y el más afectivo en el discípulo amado, pero ambos forman parte de la vida del cristiano, ¿no? Pedro entonces, hombre dócil al Espíritu, porque es el Espíritu quien le revela que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Es un hombre dócil al Espíritu, pero al que muchas veces la impulsividad lo traiciona. Le puede llevar a hacer cosas heroicas,
pero también a traicionar. Aquella ocasión bellísima, cuando el Señor viene caminando sobre las aguas y tenían miedo porque pensaban que era un fantasma. Ahí era una comunidad de 12 collones miedosos, sacatones, ¿verdad? Puros hombres, y grite todos porque pensaban que era un fantasma. Y el Señor dice: soy yo, no teman. Y Pedro, impulsivo como siempre: si eres tú, manda que yo camine hacia ti sobre las aguas. ¿Y qué le dice Jesús? Ven. ¿Y qué pasa con Pedro? ¿Qué pasó? Generalmente nos vamos a la metida de pata, que es cuando se hunde, y metida de pata literalmente, porque se le metieron las patas al agua, ¿verdad? Pero como que se nos pasa por alto que caminó sobre el agua. Caminó sobre el agua. Sí, se hundió, tuvo miedo, lo que quieran, pero caminó sobre el agua. Escuché a un predicador hacer esta pregunta que yo he hecho luego muchas veces: ¿por qué Pedro se hundió? ¿Por qué Pedro se hundió? ¿Por qué Pedro se hundió? Cambio la pregunta: ¿por qué Pedro se hundió y los demás no? Porque él caminó sobre el agua, por eso se hundió. ¿Se entiende esto? Caminó sobre el agua y por eso se hundió. Sí, tuvo una falta de fe y el Señor se lo recrimina: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero caminó sobre el agua. Los otros 11 no caminaron sobre el agua, Pedro sí. ¿Qué quiero decir? Que el camino de la fe incluye ese atrevernos. Y si en el atrevimiento nos hundimos, como Pedro, hay que saber dónde hundirnos. ¿Dónde se hunde? Ante Jesús. Porque Jesús lo toma y lo saca. Entonces, claro que el Señor Jesús hubiese deseado que Pedro no se hundiera, pero Jesús lo vio caminar sobre el agua. Entonces, de alguna manera, por lo menos en ese tiempo, Jesús vio que no se había equivocado al escoger a Pedro, porque caminó sobre el agua. Que se hundió, bueno, todavía le falta curtirse, pero ahí va. Ahí va. En la educación de los hijos, en el servicio de la iglesia, debemos dar a los, bueno, se les llama así aunque se oiga feo, los súbditos, o sea, los hijos que están a mi cargo, o al pueblo de Dios que está a mi cargo, a los que yo coordino en mi grupo, etcétera. Debemos de darles la confianza de poder equivocarse. No digo fomentar el error, no. La confianza de poder equivocarse, es decir, que caminen sobre el agua, que si se hunden, pues ahí estaremos el Señor Jesús y yo para sacarles, pero que se atreva. Porque si yo empiezo: no, tú no puedes, no, tú no vas a saber, no, tú nunca. Una de las cosas que más disfruto es enseñar, y una de las cosas que más he enseñado de cosas personales es enseñar a manejar. Yo disfruto mucho enseñar a manejar a alguien que no sepa. Quien esté pensando: lo hacía el padre que me enseña a manejar. Les aviso que grito como loco cuando voy de copiloto, para someter a la persona a estrés y que se sienta pues lo que se siente manejar. Pero no porque me enoje: fíjate, ten cuidado, ahí no, es el otro pedal. Lo disfruto bastante. Pero cuando enseño a alguien a manejar, me estoy arriesgando a que sea alguien meta la pata, frene cuando no sea, acelere de otra manera, se le vaya el volante, que no sé qué tanto. Tenemos que dar esa confianza, porque si no, ¿cuándo lo va a hacer? Hay gente con exceso de confianza. Me dijo mi sobrinita de 12 años: ¿me dejas manejar, tío? Estábamos muy lejos allá en el rancho cuando fui a la comunidad que nos toca, estaba toda la terracería, y dije: bueno, si nos volteamos no somos nosotros, ándale, agárrala.
llegó diciendo a la casa, ya sé manejar. Entonces me ha dicho aquí en la ciudad, ¿me sueltas el carro? No, ¿verdad? Definitivamente no. Pero bueno, Jesús hizo eso con Pedro. A mí me gusta mucho esa escena, que no es lo que vamos a profundizar, pero me gusta mucho. Porque cuando Pedro grita, sálvame, ¿de qué tenía miedo Pedro? De hundirse, de ahogarse. ¿Cuál era el oficio de Pedro? Pescador. ¿Sabía nadar? Sí. Es absurdo que Pedro tuviese miedo de ahogarse. Es absurdo. No tiene sentido. ¿A qué le tenía miedo Pedro? A perder el orden sobrenatural que había experimentado en carne propia. ¿Se entiende esto? Porque el caminar sobre las aguas estuvo en el nivel de Jesús. Jesús por cuenta propia puede caminar sobre las aguas porque es Dios. Pero Pedro, por gracia de Dios, porque no fue solo Pedro, no, sino por la gracia de Dios era Jesús quien lo sostenía. Pero también hay una participación de la fe activa. Entonces, Pedro tiene la experiencia de este orden sobrenatural. Vivir lo que significa la gracia y el poder de Dios. ¿Qué tenía miedo Pedro perder? Ese orden sobrenatural. Volver a lo natural, al tener que nadar. Él sabía hacerlo, al valerse por sus propias fuerzas, al ser sostenido ya no por Jesús sino por sí mismo. Ahora, dice el Evangelio que Pedro se fue hundiendo al agua. No es que se hundió repentinamente, y se fue hasta abajo, no. Y comenzó a hundirse. Entonces tampoco es que haya perdido la fe de un jalón, sino que fue un proceso progresivo. Y luego dice que volvieron a la barca. Volvieron Jesús y Pedro. ¿Qué significa? Posiblemente que los dos regresaron caminando nuevamente. Pedro recuperó ese orden sobrenatural. Ya había tenido varias experiencias cuando conoce a Jesús, que lo conoce por instancia de su hermano Andrés. Luego Jesús se sube a una barca, que era la de Pedro. Y estaba predicando Jesús, se sube a la barca y hace una pesca milagrosa. Y Pedro se arrojó al suelo y ¿qué dice? Apártate de mí, que yo soy un pecador. En la escena donde Jesús lo constituye como como roca de la iglesia, y tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A Pedro se le subieron los humos luego, porque enseguida Jesús dice que tiene que subir a Jerusalén y sufrir mucho por parte de los escribas y los fariseos. ¿Y qué dice Pedro? De ninguna manera, eso no te va a pasar, no te puede pasar. Pedro dijo esto, ¿con buena intención o con mala intención? Muy buena. ¿Por qué lo dijo? Porque amaba a Jesús. Amaba a Jesús de tal manera que no quería perderlo. Amaba a Jesús. Y aquí hay un problema, esto es un poquito difícil de entender, pero espero lo hagamos. Es que era tan intenso el deseo por parte de Pedro de amar a Jesús, que a Pedro le costaba dejarse amar por Jesús. ¿Me entiendes? Por ejemplo, hay gente muy servicial, muy servicial, espontáneamente le sale y ayudo aquí, y ayudo acá, y ayudo allá. Pero cuando alguien le ayuda a ella, se siente avergonzada. No hagas eso, no hagas eso. ¿Me entiende? Me es muy fácil amar, pero qué difícil es dejar que me amen. Cuando estaba en terapia intensiva, la segunda vez, porque ya ven que tengo experiencia este año,
pues iban a ser más días y tenía que bañarme. No, fue la primera vez, perdón, sí, la primera vez. Fueron más días y tenía que bañarme y ahí no hay baño, no hay regadera. Entonces, qué vergonzoso fue. Yo como médico lo hice, pues sí, ayudar ahí a la enfermera, al baño, no sé qué, y con mucha serenidad y mucho respeto y todo, pero que me bañen a mí. Y pues ya, por caridad al prójimo y a mi propio olfato, ¿verdad? Tuve que decir, acepto. Qué difícil es dejarnos amar. Qué difícil es. Y entonces es como, y para otro puede ser al revés. Me es fácil dejarme amar, pero qué difícil me es amar o mostrar amor a otro. Quién sabe, pero en Pedro vemos ese problema. Que claro que no es un problema amar a Jesús, sino que este amor tan impulsivo le impida al Señor amarme gratuitamente. O más bien, yo no me dé la oportunidad de ser amado por el Señor gratuitamente. Y sin embargo, ahí hay una nueva libertad que el Señor me quiere dar. Participar de su gracia, de su poder, de su perdón. Pedro entonces reacciona de esta manera impulsiva y Santiago y Juan no se quedan atrás. He escuchado canciones sobre San Juan, el más pequeño, el más dulce, todo era amor. No es cierto. Santiago y Juan tenían otro apodo, ¿alguien se acuerda? Hijos del trueno, porque el amable Juan, cuando no quieren recibir al Señor en un pueblo, le dicen: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo? Entonces, así bonito en el trato no siempre era, pero era el más jovencillo, entonces impulsivo en la adolescencia, lo que sea, bueno. Y por otro lado Pedro. Entonces, Pedro, Santiago y Juan son las columnas de la iglesia. Imagínense el equipo que se estaba armando el Señor, ¿no? Pero insisto que en eso hay esperanza, porque entonces también nosotros cabemos en el equipo. Y así Pedro va creciendo en el amor al Señor, pero no todo lo entiende. Va tratando de hacer ese seguimiento y portarse como cabeza de la iglesia, pero a veces le gana. Y llega el momento cumbre del que ya hemos platicado, que es la cena, y donde Pedro le hace una promesa al Señor. Juan 13:36 y siguientes. Simón Pedro le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no puedes seguirme ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Contestó Jesús: ¿que tú darás tu vida por mí? En verdad te digo que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. En otro de los evangelios le dice Pedro a Jesús: yo voy a ir contigo hasta la muerte. Pregunta: ¿Pedro era sincero al hacer esta promesa? Sí, muy sincero. Quizá sea el amor más alto en intensidad, pero también falto de madurez. Curiosamente, el más joven, que es Juan, es el que alcanza el grado de madurez impresionantemente, porque es el que está de pie ante la cruz, junto con María Santísima, María Magdalena y las otras mujeres. Se estima que para ese tiempo Juan tendría unos 16 años. Entonces comenzó a seguir a Jesús como a los 13 años. Y este niño fue el que se portó como un verdadero hombre maduro en el momento clave, que era el momento de la cruz. Vamos al texto que propiamente leeremos ahorita. Juan 18, del 12 en adelante. Entonces la cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, le ataron
y lo condujeron primero a casa de Anás, pues era suegro de Caifás, el sumo sacerdote en aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que muriera un solo hombre por el pueblo. Aquí vamos a detenernos y regresarnos a Juan 11:50. Después de la resurrección de Lázaro, es donde toman la firme decisión de matar a Jesús. Muchos de los judíos, estoy en Juan 11 desde el 45, Juan 11:45. Muchos de los judíos que habían venido a casa de María, viendo lo que habían hecho, creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron consejo y se preguntaron: ¿qué hacemos? Es cierto que este hombre realiza muchos signos. Si le dejamos que siga así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, dijo: vosotros no sabéis nada, ni caéis en la cuenta de que conviene que muera uno solo por el pueblo y así no perezca toda la nación. Esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. No solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Desde ese día se pusieron de acuerdo para matarlo. Palabra del Señor. Seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo, como era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el atrio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Ahí me detengo. Entonces llevan a Jesús primero con Anás. Anás había sido ya el sumo sacerdote, pero le gustaba el poder. En ese tiempo, en torno al templo, había muchos que no tenían la fe auténtica y estaban cercanos al culto del templo por motivos económicos, monetarios. Lo que les interesaba era el dinero que se movía o el poder. Y entonces parece que a Anás le pasó eso, porque después de que él fue sumo sacerdote, movió todo para ir poniendo a cada uno de sus hijos. No sé si tenía 5 hijos, creo que hay un dato por ahí. Cada uno un sumo sacerdote un año, otro, bueno, no era por año, era por un tiempo. O el otro otra ocasión, el otro otra ocasión. Y cuando se le acabaron los hijos, pone al yerno, que es Caifás. Entonces eran unos hombres que no estaban interesados en la gloria de Dios, al parecer, sino en sus propios intereses. Hacia allá llevan a Jesús y estos son los que van a juzgar. Alguna vez me platicó un muchacho que era seminarista de algún lugar. Dice: es que me da pendiente quedarme en este seminario. Le digo: ¿por qué? Dice: es que se supone que los encargados, los sacerdotes encargados, van a discernir la voluntad de Dios sobre mi vida, pero yo veo que no rezan. ¿Cómo van a conocer la voluntad de Dios si no rezan? Y mire que tiene razón, ¿no? Ahora, acá nos habla que incluso Caifás tuvo una inspiración de parte de Dios y por eso profetizó aquello de que convenía que muriera un hombre y no toda la nación. Y ahí vemos, para los que ejercemos una autoridad, no solo en la iglesia, sino también en la familia o incluso en el trabajo, qué necesario es orar para que el Señor nos dé sabiduría, prudencia, discernimiento. Cuando oro por esto y aparte le agrego: Señor, dame alegría también, porque puedo ser muy responsable o querer que los otros sean responsables sin tener alegría y termina uno arruinándole la vida al prójimo y a uno mismo. Qué necesario es orar para que podamos ejercer la autoridad que finalmente viene de Dios, ejercer la autoridad dignamente y sana y santamente. Seguimos leyendo. Mientras Pedro se quedaba afuera junto a la puerta, entonces
Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo pasar a Pedro. La muchacha portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Respondió él: no lo soy. Que él le acababa de decir que iba a ir con él, que jamás le iba a negar, que hasta la muerte si era necesario. Jesús es Dios, entonces no deja de ser omnisciente. Imagínense Jesús en su corazón, sabiendo que estaba a punto, o que estaba iniciando su juicio injusto, y lo dirá adelante, pero saber que la piedra de la iglesia, la cabeza de la iglesia, Pedro, le estaba negando. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. No lo soy. Los siervos y los guardias estaban calentándose en torno a unas brasas porque hacía frío. También Pedro estaba con ellos calentándose. Cuando uno va a Jerusalén, en la zona sur de Jerusalén, fuera de las murallas, está la iglesia que se llama San Pedro in Gallicanto, San Pedro en el canto del gallo. Y esa parte tiene unas escaleras que parece que esas sí están ahí desde el tiempo del Señor Jesús, porque en Jerusalén varias veces destruyeron la ciudad y reconstruyeron, destruyeron, reconstruyeron. Entonces el piso de las calles de Jerusalén está como 7 u 8 metros por encima de donde estaba en tiempos de Jesús. Pero como está fuera de la ciudad antigua, bueno, también es antiguo, ¿no? Pero fuera de las murallas, ahí es muy bonito porque uno puede entonces tocar un lugar que seguramente el Señor Jesús pisó con sus plantas. Entonces, imagínense, ¿no? La emoción de estar ahí. Entras a la iglesia y luego la iglesia tiene un sótano, y en el sótano están los calabozos también originales que se tenían en tiempos de Anás y Caifás. Entonces está ahí el calabozo donde el Señor Jesús pasó la noche del jueves al viernes. Es una cosa impresionante pensar que el Señor estuvo ahí, ¿no? Y estuvo ya ahí amando, pero ya en cuerpo y alma, ¿no? Amando totalmente, amando ya a precio de su dolor y de su sangre, porque seguramente ya lo habían golpeado, ya lo habían humillado. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su doctrina. Fíjense, la pregunta que le hace dos cosas: sus discípulos y su doctrina. Jesús respondió: he hablado abiertamente ante todo el mundo y he enseñado siempre en la sinagoga, en el templo donde se reúne y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y no he hablado nada a ocultas. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que les he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias presentes dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Fíjense, le preguntan dos cosas: sobre sus discípulos y sobre su doctrina. ¿Y qué dice Jesús? Pregúntale a mis discípulos. Y ahí estaba el primero de sus discípulos, junto con otro que fue el que le ayudó a entrar. Y al único testigo que podía hablar categóricamente a favor del Señor Jesucristo, termina siendo un traidor que lo niega. Eso es muy fuerte. ¿Quién es el único que durante la pasión públicamente defiende a Jesús? El ladrón de la derecha. Tú y yo estamos aquí justamente, en cambio, este hombre ningún mal ha hecho. Qué fuerte. Que era un maldito malhechor, el único que defiende a Jesús. Y el que podía defenderlo con la autoridad de ser discípulo, termina negándolo. Paréntesis. Decía el padre José Luis del Río, que de Dios goce, que él pensaba, era como una teoría teológica que él tenía, él pensaba que el Señor había permitido que el enemigo cegara
al resto de los apóstoles, salvo a Juan. El Señor permite que el enemigo les ataque con esta tentación de traición, vamos a decir, de traición, huida y esconderse. Y dice, ¿por qué pienso que el Señor lo permitió? Dios no es que lo provoque, lo permite, es diferente. ¿Pero por qué lo permite? Decía el padre José Luis. Es que yo pienso que si los discípulos hubieran seguido todos firmes al lado de Jesús, los podrían haber asesinado a todos. Y entonces esta sombra que cae sobre el corazón de los discípulos fue la manera de protegerlos. Y Juan, como era menor, no le iban a sentenciar. Esto no digo que es enseñanza de la iglesia, es una aportación del Padre que no deja de ser interesante, ¿verdad? De que hubo una actuación del enemigo, lo sabemos. Y qué tremendo. El único que podía defender a Jesús termina negándolo. Jesús le respondió, si he hablado mal, di lo que está mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces le envió atado al sumo sacerdote Caifás. Palabra del Señor. Entonces, cuando el guardia golpea a Jesús con una fuerte bofetada, afirmando que se estaba burlando del sumo sacerdote, bueno, del antiguo o del emérito sumo sacerdote, Jesús no se queda callado. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Una interpretación interesante de que al que te golpea la mejilla derecha, preséntale también la otra. ¿Por qué? Porque generalmente a quien se golpea en la mejilla derecha, al que es inferior, por ejemplo al esclavo. ¿Por qué? Porque si está aquí el esclavo parado frente a mí y yo lo golpeo así, con esto, como signo de desprecio. En cambio, si yo me voy a golpear con un igual y está enfrente mío, le golpeo la otra mejilla. ¿Se entiende? Entonces, contrario a lo que a veces pensamos, que luego como que el Señor quiere que seamos agachones. Él mismo no fue un agachón. Hay que tener cuidado con eso. Ahora, como llega el momento de su sacrificio, ya Él se entrega como oveja llevada al matadero. Se entrega como una verdadera ofrenda. Así es el Señor. Así es el Señor. Entonces, insisto, hay que tener cuidado de no confundir qué es lo que el Señor nos quiere decir. ¿Por qué? Porque Él mismo se defendió ante la injusticia absurda. Cuando llega el momento que ya estamos en la hora de que se tiene que entregar para cumplir la voluntad del Padre y el misterio de nuestra salvación, pues el Señor Jesús lo hace. Lo hace. Estando allí Simón Pedro calentándose, le dijeron, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó, no lo soy. ¿Se acuerdan cómo se presentó ayer Jesús? Bueno, que es un momento antes en el texto. Y que eso provocó que aquellos soldados cayeran al suelo. ¿Cómo se presentó? Yo soy. Que decíamos que era el nombre divino. Y los discípulos de Jesús participamos del nombre divino. ¿Qué hace Pedro? Lo niega. Es como un no al yo soy. Como una negación incluso de la divinidad o de la divinidad que Dios le quería participar, como lo hace con todos los que somos sus discípulos. No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te he visto en el huerto con él? Pedro volvió a negar y al instante cantó un gallo. Palabra del Señor. Y ese gallo, como recuerdo, ¿qué necesidad tenemos de que se nos recuerde cuando hemos fallado? O no como una echar en cara, no, sino lo que llama el Papa Francisco una memoria espiritual. Si se nos olvida
de dónde nos ha sacado el Señor, corremos el riesgo de extraviarnos nuevamente. A eso me refiero. Entonces yo no sé si Pedro, cada que escuchaba un gallo, le volvía a cimbrar el corazón y erizar la piel. Sobre todo ya después de esto. Y en consecuencia, me atrevo a pensar que Pedro oraba pidiendo al Señor el don de la fidelidad. Ayúdame a ser fiel a ti, ayúdame a ser fiel a ti. San Ignacio de Loyola dice que el enemigo, habla de 3 formas de las que el enemigo ataca. La segunda forma dice que el enemigo ataca como un vano enamorado que busca seducir a la hija de un buen padre o a la esposa de un buen marido. Pero para seducir y que caiga en sus garras, o aquella hija o aquella esposa, insta para que todo quede en secreto, su seducción quede en secreto, y de esta manera arrastrar hasta el pecado. Y no quiere ser descubierto, no quiere ser descubierto. ¿Qué pasa? Que cuando lo descubrimos con el confesor o con el director espiritual, que puede ser incluso una persona más avanzada en la fe que yo, el enemigo se sabe desarmado y por lo menos ya no me va a atacar con la misma fiereza en ese tema de tentación. ¿Se entiende esto? Entonces, cuando yo estoy siendo atacado, bueno, de ordinario, de vez en cuando recordar cuáles son mis fragilidades. Es uno de los propósitos de lo que hacemos en la misa. Reconocemos con sinceridad delante de Dios nuestros pecados, es eso. Pero le deberíamos agregar nuestros pecados y nuestras tentaciones, porque si la tentación no necesariamente se ha llevado en pecado, sí es un riesgo potencial para que en el futuro pudiese yo caer en pecado. Por eso tengo que estar muy atento, muy atento, muy atento. Entonces la memoria espiritual. Y cuando tenga un ataque de tentación, sacarlo. No andarlo publicando en el Facebook y eso, tonterías, no, eso no se hace. Porque la conciencia es algo muy delicado y se tiene que tratar con cuidado. Pero sí con el director espiritual, que insisto, puede ser una persona laica, o con el confesor. Padre, estos son mis pecados, y aunque en esto que voy a decir no he pecado, son tentaciones, pero las quiero exponer, para que me ayude, para que ore por mí, para que me indique qué hacer, para lo que sea. Y esa sería como la misión del gallito, recordarle a Pedro y recordarnos a nosotros las metidas de pata que hemos tenido. Lucas nos da un detalle muy bello. Lucas 22, 60 y siguientes, 60 al 62. Le dijo Pedro: oye, no sé de qué hablas. Y en aquel mismo momento, cuando aún estaba hablando, cantó un gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho el Señor: antes de que cante hoy el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo fuera, rompió a llorar amargamente. Palabra del Señor. ¿Pedro se arrepintió de lo que hizo, sí o no? Pregunto, ¿Judas se arrepintió de lo que hizo, sí o no? Judas, sí. ¿Fue a devolver las monedas? Solo que uno se arrepiente rompiendo a llorar y podemos hablar de un arrepentimiento con esperanza. El otro se arrepiente, pero incluso de forma egoísta, quizás solo por la carga de conciencia. Se arrepiente de esa forma tremenda que termina en desesperanza o desesperación. Entonces, cuando nos arrepintamos del pecado hay que pedir la gracia a Dios de que sea una contrición perfecta. Un dolor de los pecados por amor a Dios. Un dolor de los pecados por amor a Dios. O sea, no solo arrepentirnos, sino arrepentirnos con esperanza, sabiendo en quién tenemos puesta nuestra esperanza, nuestra confianza.
Y si Dios nos da el don de las lágrimas para llorar nuestros pecados, pues bendito sea el Señor. Y aunque no hubiera lágrimas físicas, pero pedir a Dios el dolor de corazón cuando éste sea necesario. ¿Sí? Hay quien dice, no, es que eso que hacen los católicos, incluso católicos lo han dicho, eso de darse golpes en el pecho, gente hipócrita. No, es un signo externo de este dolor que quiero vivir internamente. Eso se trata, me estoy adoloriendo el corazón, me estoy rompiendo el corazón, porque a un corazón contrito Dios no lo desprecia. Entonces, aquella promesa de Pedro de ser fiel al Señor por toda la eternidad, ¿Pedro la cumple, sí o no? Sí. Y a mí me encanta imaginarme a Pedro cuando vemos el Vaticano, en la plaza de San Pedro, la plaza esa grande, tiene en medio un obelisco. Ese obelisco marca el lugar donde, según la tradición, fue crucificado Pedro. ¿Qué pidió Pedro como su última voluntad? Que lo crucificaran de cabeza, porque él no merecía morir igual que su Señor. Paréntesis, por eso hay veces que la silla del Papa, la sede del Papa, tiene una cruz al revés. Dicen los ignorantes protestantes, es que es la cruz del anticristo. No, la cruz de Pedro. Que los que adoran a Satanás también hagan algo similar es verdad, pero generalmente con un Cristo. Y luego la invierten para burlarse del Señor. Pero ahí es Pedro el que pidió que por favor lo mataran así. Se dice que ¿qué pasó para que Pedro pudiera llegar a morir ahí en donde es el Vaticano ahora? ¿Qué pasó? Bueno, ya era el Vaticano desde entonces. Ya una vez resucitado Jesús, se lo lleva a caminar por la playa, ¿se acuerdan? Pedro, ¿me amas? ¿Qué responde Pedro? Te quiero, le baja. Cuando antes le había dicho, sí, yo te quiero, yo te amo, Señor, hasta el final, yo te amo, yo te amo, yo te amo. El Señor resucitado le pregunta a Pedro, ¿me amas? Te quiero. Pedro, ¿me amas? Te quiero. ¿Qué hace el Señor la tercera vez? Una cosa maravillosa, se baja al nivel de Pedro. Pedro, ¿me quieres? Señor, llorando Pedro nuevamente, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Y ahora sí, me imagino a Pedro ahí crucificado en el Vaticano, ya crucificado, derramando su sangre, diciendo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Pasaron algunos 32 años de la escena de la crucifixión de Jesús a que Pedro es crucificado en Roma, aproximadamente unos 32 años. Y esos 32 años, Pedro fue madurando en el amor. Así que no nos desesperemos por las metidas de pata. Me decía alguien, padre, es que yo me he esforzado tanto, he luchado tanto y luego al final caigo. Dije, no eres la única. Ya San Pablo dijo en la Biblia, no entiendo mi proceder, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, pero no soy yo, es la fuerza del pecado que habita en mí. Esta lucha todos lo tenemos. Entonces no desesperarnos, pero tampoco conformarnos, que eso es bastante trágico y mediocre. No conformarnos, no conformarnos. Crecer en el amor. El amor auténtico que santifica es como la bicicleta. Si no le das para adelante te caes. Puedes durar equilibrado mucho tiempo. Hasta hay récord Guinness que duró 8 horas o no sé cuánto, 9 horas equilibrando la bici, pero finalmente se cayó. La manera en que la bici se sostiene es avanzar, avanzar, avanzar. La manera de que el amor se sostiene es crecer, crecer, crecer en el amor al Señor. Y eso, en último término, es una gracia. Qué maravilla que podamos decirle a Jesús al final de nuestra vida, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Quizá aquí habemos muchos como Pedro y hasta peores que Pedro, pero Jesús es el mismo, Él no tiene comparación.
Para terminar, como estamos en la jornada de adoración, voy a exponer el Santísimo. Y les vamos a entregar el signo de este tema, que es una imagen de San Pedro con un gallito. El gallito no se ve porque está raro la pintura, pero ahí está así medio deforme, pero al fondo, al lado izquierdo del brazo derecho de Pedro, ahí está el gallito mal pintado. Entonces esta imagen de Pedro que nos ayude a pensar en que tantas veces hemos negado al Señor con nuestras palabras, con nuestras acciones, pero el Señor sigue siendo fiel. Y le vamos a pedir al Señor que use el gallito que Él quiera para recordarnos la necesidad que seguimos teniendo de conversión.